Hola mis queridos hermanos, reciban un saludo y un abrazo cordial. Vamos a continuar adelante entonces con este estudio que estamos haciendo sobre la Semana Mayor, sobre la Semana Santa, qué celebramos, por qué lo celebramos y cuál es el fundamento bíblico de eso que estamos celebrando. Estamos en el Jueves Santo, el video anterior fue la Eucaristía. Recuerden que el Jueves Santo se instituyó la Eucaristía, el sacerdocio ministerial para el Nuevo Testamento y el nuevo mandamiento del nuevo pacto, el mandamiento del amor. Ya vimos la Eucaristía y ahora vamos a entrar entonces en el sacerdocio ministerial. Recuerden que mi nombre es Mario César Suárez y sin más, arranquemos de una vez entonces con este segundo sacramento instituido por nuestro Señor el día jueves, que es el sacerdocio ministerial. Vamos entonces de una vez ahora sí a entrar en este sacerdocio ministerial, no sin antes volver a recordar lo siguiente. Recuerden lo que hemos venido diciendo y repitiendo. Como esto es un todo desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección, incluso podríamos ir hasta más allá Pentecostés. Es un todo y todo va a estar marcado por el Cordero de Dios señalado por Juan Bautista con el dedo Juan 1.29. He ahí el Cordero de Dios. Si entendemos esto del Cordero que va a marcar toda la semana, entendemos claramente todo lo que sucedió, de una manera especial la Eucaristía, de una manera especial los tres aspectos de la Eucaristía, todo eso. Entonces, recuerden que todo va unido, por eso se me hace muy difícil mochar en una parte y empatar con otra. Y vamos a ver que el sacerdocio ministerial tiene que ver con la Eucaristía, porque no hay Eucaristía sin sacerdote, así como no hay sacerdote sin Eucaristía. Entonces, todo absolutamente tiene que ver. Entonces, volverles a recordar lo que les he dicho. Todo el Antiguo Testamento le apunta a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, por eso es que en nuestro Señor Jesucristo se cumplen tantas profecías del Antiguo Testamento. No lo pasamos viendo Antiguo Testamento, nos lo pasamos viendo la cena que celebraban los judíos, la que celebró Jesús y cómo Jesús hace ese cambio que hizo y que vimos en el video anterior. Entonces, por eso es que en Jesús se cumplen tantas profecías del Antiguo Testamento. Y por eso dice, y por eso sí que nosotros queremos encontrar la raíz de nuestras doctrinas, tenemos que ir al Antiguo Testamento a buscar la raíz allí. ¿Sí? Y por eso decía el apóstol San Pablo que todo lo que en el Antiguo Testamento era prefigura, pues en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús es realidad. Así de sencillo, son las dos cositas que quería remarcar y que son muy importantes para que sigamos con este estudio. Bien, después de que Jesús hizo lo que vimos en el video anterior, hasta donde llegamos, donde vimos que él tomó pan y dijo, este es mi cuerpo, cambiando las palabras que se decía en la cena pascual hebrea, cambiando esas palabras, y donde vimos que tomó vino y cambió también las palabras y dijo, este es mi sangre, sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto. Vemos que nos dice lo siguiente, y lo va a tomar esta vez del Evangelio de San Lucas 22:19, dice así, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Recuerden que en la cena pascual hebrea el que presidía tomaba el pan y decía, bendito sea el Señor del universo por este pan que nos da fruto del trabajo del hombre. Cuando Jesús lo toma no dice esas palabras, sino que las cambia y dice, esto es mi cuerpo. Y ese pan era un pan que lo prefiguraba a él, el aficomen, que por vosotros es dado. En el Evangelio de San Mateo nos va a decir que tomó la copa y dijo, este es mi sangre, sangre del nuevo pacto, tomen, listo. Y después aquí va a decir que por vosotros es dado y dice, haced esto en memoria de mí, haced esto. Bien, entonces, después de tomar el pan y el vino y decir Jesús, coman, este es mi cuerpo, y tomen, esta es mi sangre, él dice, haced esto en memoria de mí. Y la pregunta es, ¿qué cosa es haced? Y la respuesta es una orden. Entonces, cuando Jesús les dice, haced esto, está dando una orden y les dice a los discípulos que estaban allí que ellos tienen que seguir haciendo lo mismo que Jesús hizo, tomar pan y vino y convertirlo en el cuerpo y la sangre, en su cuerpo y su sangre. Fue ahí cuando nació el nuevo sacerdocio, el sacerdocio ministerial cristiano, que nace de la orden de Jesús de seguir de ahí en adelante, convirtiendo el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Por eso este sacramento se llama de orden sacerdotal. Tengan en claro que cuando nosotros hablamos de los 7 sacramentos, hablamos de un sacramento que se llama de orden sacerdotal.
¿Que de dónde viene? Entonces nace de una orden, hagan, haced orden, hagan esto, lo mismo que Jesús hizo en memoria mía. En el video anterior vimos que memorial no es un simple recuerdo, no es simbólico, sino que memorial son los sacrificios del Antiguo Testamento, unos sacrificios de análisis, sacrificios memoriales de comunión, sacrificios que comía el sacerdote que lo ofrecía y los que estaban ahí con el sacerdote, dándole mucha fuerza a esto, a lo que nosotros hacemos hoy en día en la Eucaristía. Entonces, antes de entrar de lleno en este ministerio sacerdotal, en este sacerdocio ministerial, pues yo quiero que miremos lo siguiente. Y es que si nosotros vamos al Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 13, dice así: después subió al monte, estamos hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12. ¿Por qué 12? Porque vamos a ver en este cuadro de aquí al frente que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Y el antiguo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba conformado por las 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob. Entonces, cuando Jesús subió al monte y llama a 12 porque aquí está iniciando él la iglesia, está llamándolos al menos al principio, y la iglesia va a ser el nuevo pueblo de Dios. Llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, la función de los 12 van a ser estar con Jesús todo ese tiempo, aprender una doctrina de él y después ir al mundo a predicar esa doctrina que él mismo les va a enseñar directamente a ellos. Por eso, si nosotros vamos a este cuadro que está aquí al frente en Gálatas 6:14, dice lo siguiente el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, presten atención a esto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, y ojo porque esto hay que entenderlo, la circuncisión se refiere a los israelitas, los que tenían la circuncisión y estaban en el pacto de Dios. Entonces es muy importante, por eso lo señalo acá. Aquí está hablando de los creyentes del pueblo de Israel. Entonces, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, y ojo porque cuando dice aquí incircuncisión, está hablando de todos los demás pueblos gentiles y paganos que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces, ojo, está hablando de los que creen del pueblo de Israel y de los que no creen. Ojo, y dice así, sino una nueva creación. Entonces, en Cristo Jesús, por eso está señalado, hay una nueva creación, donde ya no van a ser solamente los de la circuncisión los creyentes, sino también los de la incircuncisión. Por eso es que en la iglesia tenemos gente que viene del judaísmo y tenemos gente que viene del paganismo, que seríamos nosotros los que no teníamos al Dios de Israel, hasta Cristo Jesús. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol acá? Pues que en Cristo Jesús los de la circuncisión y los de la incircuncisión son una nueva creación, son el nuevo Israel de Dios. Entonces la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos mostró esto? Por lo siguiente, les mostré esto por lo siguiente. Porque para entender el sacerdocio del Nuevo Testamento, tendremos que ir al Antiguo Testamento a buscar la raíz allí. Y lo vamos a entender de la mejor manera. Miren. Les voy a poner en contexto a esto que les voy a mostrar acá. Resulta de que cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, no lo sacó simplemente para que fueran libres, no. Lo sacó para que fueran libres y en libertad ellos le pudieran dar culto y adoración a Él. Porque como les dije en otro video, nadie esclavo puede darle verdadero culto y adoración al Señor. Una persona que esté en esclavitudes no podrá darle verdadero culto y adoración a Dios porque siempre esa esclavitud lo tendrá sometido. Siempre lo tendrá sometido, entonces no será libre para darle culto y adoración a Dios y nosotros tenemos que tratar de darle culto y adoración a Dios en libertad. Entonces Dios los sacó a ellos no simplemente para que fueran libres, sino para que le dieran culto de adoración. Y cuando Dios los sacó de allá y quiso que ellos le dieran ese culto de adoración, el mismo Dios, escuchen, el mismo Dios les dijo cómo tenían que darle culto de adoración. Y esto es muy importante porque no fue que ellos pasaron a la tierra prometida y se inventaron cómo darle culto de adoración a Dios. No, saben que vamos a darle culto de adoración de esta manera o de la otra. No.
El mismo Dios les dijo qué tenían que hacer para darle culto de adoración. Ahora miremos lo que hizo. Si nosotros vamos a Éxodo 27, lo primero que Dios les mandó a hacer fue lo siguiente: harás también un altar. Entonces, de madera, de acacia, de 2 codos, en fin, ustedes lo siguen leyendo. Yo, para hacerlo un poco más corto, lo primero que Dios les ordena para que ellos le puedan dar culto de adoración es un altar, que era más o menos de esta manera en ese tiempo, en la antigüedad, cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Por eso esta imagen. Entonces, primera cosa para poderle dar culto de adoración a Dios, un altar. Segunda cosa, Éxodo 28:1 en adelante. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, ojo, Aarón, el hermano de Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Entonces, escuchen esto. Ahí siguen leyendo. Bueno, este sí lo voy a leer. Bueno, no lo voy a leer. Ustedes lo siguen leyendo, pero vemos que Dios saca a Aarón, el hermano de Moisés, y a sus hijos para que sean sus sacerdotes. Y como ven aquí en la parte de abajo, en el versículo 4, les manda hacer unas vestiduras especiales como sacerdotes. Aquí hay una imagen representativa de cómo más o menos quedaba el sacerdote en el Antiguo Testamento. Si ustedes quieren leer todo lo que llevaban las vestiduras, eso está ahí. Lean lo que ahí está, en Éxodo 28:1 en adelante. Pero ¿qué es lo interesante de esto y en lo que yo quiero llegar? Que para que el pueblo le pueda dar culto y adoración, Dios instituye primero un altar y luego sacerdote. Luego sacerdotes, que escoge a Aarón y a sus hijos. Nadie que no fuera de la familia de Aarón, es decir, de la tribu de Leví, podrían ser sacerdotes en Israel. Nadie, solamente ellos. Por más santos que fueran en otra tribu, nadie podía ser sacerdote de Dios. Nadie. Solamente Aarón y su familia, sus hijos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esto. Más adelante lo vamos a profundizar. Y lo tercero que manda hacer está en Éxodo 29:38, que dice en adelante: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás en la tarde. Entonces, escuchen esto. Hay tres cosas que Dios ordena hacer para que el pueblo le pueda dar culto y adoración. Y estas 3 cosas son ordenadas por el mismo Dios. Esto no fue que ellos pasaron allá y dijeron: oiga, ¿cómo le damos culto y adoración a Dios? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque hoy en día, lastimosamente, en el cristianismo hay personas que creen que ir a cantar una canción es darle culto y adoración a Dios. Hay personas que creen que reunirse en ciertos lugares y hacer ciertas cosas, hasta payasadas que hacen muchos, es darle culto y adoración a Dios. Hermanos, no, están muy equivocados. Uno no le puede dar culto y adoración a Dios como a uno le parece. Uno le debe dar culto y adoración a Dios como Dios ha pedido que se le dé. Y eso es muy importante. Entonces, 3 cosas, repito, 3 cosas necesarias para poderle dar culto y adoración al Señor. 3 cosas necesarias. 1, altar. 2, sacerdote. Y 3, sacrificios. Aquí está el corderito. Sin altar, sin sacerdote y sin sacrificios no hay culto y adoración para Dios. Por eso la adoración está ligada a los sacrificios. Siempre que el pueblo de Israel iba a orar a Dios, hacía un sacrificio. Hacía un sacrificio de un animal, sobre todo corderos, por eso aquí está corderos. Y ustedes que vienen haciendo toda la Semana Santa conmigo se han dado cuenta que ya tenemos en el Nuevo Testamento un nuevo cordero, que es Jesús de Nazaret. Lo recuerdo simplemente, pero ahí está clarificado en los videos anteriores. ¿Sí? Está más que claro. Entonces, presten atención a lo siguiente entonces. Porque entonces ahora vamos a llegar al nuevo. Entonces, recordemos, nuevamente porque es importante. Cuando Dios saca al pueblo para que le den culto y adoración, la gente no se inventó cómo darle culto y adoración. Dios mismo les dijo cómo se lo tenían que dar e instituye altar, sacerdote y sacrificio. Sin altar, sacerdote y sacrificio no hay culto y adoración para Dios en el Antiguo Testamento, y vamos a ver que en el Nuevo también. ¿Listo? Entonces ya con esto, ahora sí, vamos a mirar lo siguiente. Ahora, tengamos en cuenta, y vuelvo a esta imagen, que solo podían ser sacerdotes en el Antiguo Testamento
Aarón y sus hijos, solamente ellos. Repito, por más santo que hubiera alguno de otra tribu, de la tribu de Judá, por ejemplo, que vino el Mesías, por más santo que hubiera una persona y quisiera ser sacerdote, no podía. Por eso es que en el Antiguo Testamento, si alguien, ojo, en el Antiguo Testamento, si alguien quería ser, y lo va a pasar acá, si en el Antiguo Testamento alguien ordenaba sacerdote a alguien que no fuera descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, miren lo que le pasaba, y eso está en Primera de Reyes 13:33. Miren, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, ojo, mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes, escuchen esto, sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, miren, de entre el pueblo, y no podían ser de entre el pueblo, tenían que ser de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, los hijos de Aarón, a quien quería lo consagraba para que fuese sacerdote de los lugares altos. Entonces, Jeroboam estaba haciendo lo que no se podía hacer en el Antiguo Testamento. Lo que no se podía hacer en el Antiguo Testamento era ordenar sacerdotes a gente entre el pueblo por buenos que fueran. Y dice, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y exterminado de sobre la faz de la tierra. Entonces, por lo que hizo, por ordenar sacerdotes que no estaban en el orden establecido por Dios, Jeroboam y toda su familia fue cortada de la faz de la tierra. Porque Dios es un Dios de orden y las cosas se hacen como Dios pide y no como a la gente se le dé por inventar. Por eso mucho cuidado con esos cultos que hacen por ahí, que no son cultos donde la gente va a hacer lo que le da la gana, hacer locuras y hacer payasadas. Miren con la Biblia que eso no es correcto. Mírenlo con la Biblia. Y los sacerdotes, entonces, según Hebreos 5:1, ¿para qué existen los sacerdotes? Porque todo sumo sacerdote, recuerden que Aarón era el sumo sacerdote, pero los hijos eran sacerdotes, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, ¿para qué están los sacerdotes? Y nos lo dice el Nuevo Testamento claramente, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Por eso entonces la adoración está ligada a los sacrificios y por eso Dios ordenó hacer altar, instituyó un sacerdocio ministerial y ordenó sacrificar corderos. Pero vuelvo y repito, esto es muy importante para que ustedes no se dejen engañar. Nadie que no esté en el orden establecido por Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, si una persona no está dentro del orden que Dios estableció, que es los apóstoles, y luego los apóstoles nombraron sus obispos, y luego escogieron también a los presbíteros, si no están en ese orden, y que es por imposición de manos, como nos lo muestra la Biblia, entonces usted se autonombra pastor y ya quiere darle culto al Señor, eso no se permite ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tienen que ser de Aarón y su familia, y en el Nuevo Testamento tienen que venir en el orden establecido por nuestro Señor Jesucristo. Ya con esto llegamos a una primera conclusión. Y la primera conclusión entonces es que para darle culto y adoración a Dios, Él ordena hacer un altar, ya lo vimos, ordena hacer unos sacrificios. Aquí lo resumo, pero acá está con citas bíblicas para que vean que no es un cuento, que es verdad. Ahí están las citas bíblicas y las leí. Ordena hacer unos sacrificios y ordena un sacerdocio ministerial para que ofrezcan esos sacrificios. Por eso el sacerdote está para hacer ofrendas y sacrificios a Dios. Pero nadie puede estar fuera del orden establecido. A quien se le ocurra hacer eso, en el Antiguo Testamento simplemente desapareció toda su familia, Dios les dio muerte. En el Nuevo Testamento va a tener muerte espiritual todo aquel que se autonombre sacerdote del Dios Altísimo, o pastor, o como quiera, y empiece a darle culto a Dios, no como Dios lo pidió, sino como a ellos les parezca. Una manera de ridiculeces que la gente hace por ahí en salones, y le estamos dando culto a Dios, hermano, mucho cuidado con eso. Tenemos que aprender que una cosa es un culto y adoración a Dios, donde tiene que haber sacerdote, altar y sacrificio. Por eso la Eucaristía es el único culto de adoración a Dios que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento. Y hay que entender que una cosa es un culto de adoración, que en este caso sería solo la Eucaristía, y una cosa es un culto religioso o un servicio religioso. Lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos en un salón a escuchar la palabra, a cantar, a orar incluso, o a leer la Biblia, o a tener enseñanza bíblica, eso es un culto religioso. Pero ahí no le estamos dando culto de adoración a Dios. La única manera de que le podemos dar culto de adoración a Dios es si hay Eucaristía, que hay sacerdote, hay altar y hay sacrificio.
Pero miren que esto ya viene desde el Antiguo Testamento y se los estoy diciendo para que tengan muchísimo cuidado. Entonces, esa es la conclusión que sacamos de esta parte del Antiguo Testamento, donde vamos a encontrar la raíz del Nuevo Testamento. Sin sacerdote, altar y sacrificios, no hay culto de adoración al Señor. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ir a Isaías, porque ya les dije a ustedes, de hecho ya vimos que la familia de Jeroboam fue desaparecida de la faz de la tierra, él y su familia por nombrar sacerdotes de entre el pueblo a la gente que le parecía, o porque fuera buena, o por rosca, o por lo que fuera, fueron desaparecidos de la faz de la tierra. Pero Dios hace una profecía en Isaías donde eso va a cambiar, donde ya no van a ser solo de la tribu de Leví, sino que van a ser otras personas también, de los pueblos gentiles y paganos. Vamos a leerlo para que ustedes se den cuenta que es cierto. Está en Isaías 66, 18 en adelante. Miren lo que dice. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, y tiempo vendrá, ojo, este vendrá es futuro, por eso lo voy a señalar, este vendrá es futuro, y tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Entonces Dios dice, va a venir un tiempo, es futuro, donde voy a juntar todas las naciones y todas las lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Ojo. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparcen arco, a Tumbal y a Yaván, y a las costas lejanas que no oyeron de mí. Ojo, porque aquí está hablando de los pueblos paganos que nunca han oído del Dios verdadero. Ojo, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Por eso cuando uno vaya a hacer un comparativo de esto con el Nuevo Testamento, se da cuenta de que esto tiene que ver con Mateo, Marcos 16, 15, cuando el Señor les dice, vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio a todas las naciones, y con Mateo 28, 18, que les dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vuelvo y repito, y publicarán mi gloria entre las naciones, los que nunca han escuchado al Señor, por eso el Señor los envía a todas las naciones, por eso de ahí que la iglesia es católica, es decir, universal. Y miren lo que dice el versículo 20, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Entonces lo que el Señor quiere es, y eso es lo que se da en Cristo Jesús, que todas las naciones, como lo vimos aquí cuando estábamos hablando de que ya no son, permítanme, me devuelvo a esta imagen que tengo aquí arriba, de que ya la iglesia es el nuevo Israel de Dios, donde están todas las naciones, es decir, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, que serían los paganos. Miren cómo todo concuerda perfectamente. Entonces, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. ¿Quién se va a encargar de hacer esa reunión? Cristo Jesús, a través de la predicación del Evangelio y de que vayamos a Él. Ojo, por ofrenda al Señor en caballos, en carros, en líteras, en mulos y en camellos, a mi santo nombre de Jerusalén, dice el Señor. Al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 21, que es muy importante. Ojo, presten lo que dice el versículo 21. Habiendo medio mencionado algo de aquí arriba, pero miren. Y tomaré también de ellos, es decir, de todos estos pueblos, naciones y lenguas que no conocen del Señor, que no son del pueblo de Israel, y tomaré también de ellos para sacerdotes, ojo, ojo con esto, y levitas, dice el Señor Dios. Entonces, a ver, les contextualizo. En el Antiguo Testamento solo se puede ser sacerdote si es de la tribu de Leví, de la familia de Aarón y sus hijos. Solamente esa familia, ¿listo? Nadie más podía ser sacerdote. Dios no lo permitía. Cuando alguien lo intentó hacer, su familia, todos desaparecieron y murieron, porque Dios es un Dios de orden y las cosas se hacen como Dios lo ordena. Pero el Señor anuncia que un día vendrán de otra gente de afuera, que no son de su pueblo, de naciones paganas, de todas las naciones, y que de ahí tomará también para sacerdotes y levitas. Es decir, Dios profetiza que va a llegar un momento en el cual ya los sacerdotes no van a ser solamente de la tribu de Leví, sino que también van a ser sacerdotes de todas las naciones, incluso de los pueblos paganos. Por eso es que nosotros entendemos más claramente Lucas 22, 19, cuando dice, y tomó pan, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Si ustedes vieron el video anterior, tanto el del Domingo de Ramos como el de la Eucaristía, vemos que Jesús se quedó en el pan y en el vino. Por eso después de que se queda en el pan y en el vino, Él les dice, haced esto en memoria de mí, es decir,
les está dando la orden y por eso este ministerio se llama de orden sacerdotal. Les está dando la orden de que en adelante ellos tomen a Jesús, el Cordero de Dios, en el pan y en el vino y lo ofrezcan a Dios como sacrificio, como ofrenda. Por eso es que dice Hebreos claramente, y me devuelvo, que el sacerdote está para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados a Dios. ¿Ven cómo todo concuerda? Entonces, estaba profetizado en Isaías que ya no serían solamente los levitas sacerdotes, sino que también dentro de las demás naciones iban a ser tomados para sacerdotes. Por eso de los 12 que eran de diferentes lugares, ya no eran de la tribu de Leví, sino que eran de otras tribus también, ya el Señor los ordena sacerdotes ese día, porque ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Si vamos acá, me adelanto acá, se está cumpliendo, a ver, ¿dónde está? Se estaría cumpliendo, bueno, más bien dejémoslo acá. Vemos que entonces en Jesús de Nazaret, en la última cena, cuando los ordena sacerdotes, sin ser de la tribu de Leví, sino de otras tribus, e incluso también posiblemente de alguna otra nación va después cuando los apóstoles ordenen gente de otras naciones, ahí se ve que se está cumpliendo lo que Dios profetizó por medio de Isaías 68 en el versículo 21, donde ya no serían sacerdotes solo los levitas, sino también otros más. ¿Listo? Ahora, es necesario volver a recordar esto que ya les dije la vez pasada. Y por eso les digo que todo está conectado. ¿Por qué? Porque cuando Él les dice esto, haced esto, orden sacerdotal, los ordena sacerdotes para que ellos de ahí en adelante tomen pan y tomen vino, lo conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y lo ofrezcan al Padre, entonces dice en memoria de mí. Gracias a esto, pues muchos dicen que memoria, y sobre todo los protestantes, nosotros los católicos lo creemos profundamente, pero los protestantes dicen que en memoria significa simbólico, significa simplemente recuerdo, y no es así. Porque resulta de que memorial en el Antiguo Testamento era un sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento llamado de Ascaraf, en griego Adnánesis. Por eso si usted ahí busca el original griego, donde dice esto en Lucas 22:19, donde dice memorial, dice Adnánesis. Porque lo que está diciendo ahí realmente es que ellos tienen que tomar pan y vino, convertirlo en el cuerpo y la sangre del Señor, que es el Cordero de Dios, y ofrecerlo a Dios Padre como un sacrificio de adnánisis, de comunión. Venga, les explico. Eso está en Levítico 24:5. Vamos a repasarlo, ya lo dijimos, pero vamos a repasarlo. Y en Números 10:10. Miren lo que dice. Prepara además 12 tortas de harina de la mejor calidad, empleando 2/10 partes de una medida para cada una. Luego las depositarás en la presencia del Señor en 2 hileras de 6 sobre la mesa del oro puro. Y sobre cada hilera pondrás incienso puro como un memorial, ojo, del pan. Así que lo va a tachar acá también. Entonces, Jesús toma pan y dice, este es mi cuerpo. Luego les dice, hagan esto en memoria, es decir, como un sacrificio memorial de pan, como una ofrenda que se quema para el Señor. Esto se dispondrá regularmente todos los sábados delante del Señor. Es una oración permanente para los israelitas. Los panes serán para Aarón y sus hijos, y ellos deberán comérselos en el recinto sagrado, porque se trata de una cosa santísima. Es un derecho que Aarón tendrá siempre sobre las ofrendas que se queman para el Señor. Pero también, y nos lo clarifica mucho más, Números 10:10, que miren lo que dice. En las grandes ocasiones, en las fiestas y en los días de luna nueva, tocarán las trompetas sobre los holocaustos y los sacrificios. Recuerden que los sacrificios eran de animales, de corderos, pero Jesucristo es el nuevo Cordero de Dios. Sacrificios de comunión. ¿Sacrificios de qué? De agnánisis o comunión. Y este será para ustedes un memorial. Miren. Entonces, los sacrificios de comunión son los sacrificios memoriales. Yo no sé si ustedes me lo están comprendiendo. Delante de su Dios, yo soy el Señor su Dios. Entonces, este sacrificio memorial, y presten atención a esto, este sacrificio memorial, que la gente cree que es un simple recuerdo, que es simbólico y no es así, estos sacrificios memoriales eran unos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento y era un sacrificio que se hacía para que Dios se acordara que tenía un pacto con el pueblo. Ojo, no es un sacrificio para que el pueblo se acuerde que tiene un pacto con Dios, no.
Es un sacrificio para que Dios se acuerde que tiene un pacto con el pueblo. Por eso cada Eucaristía le recuerda a Dios que por medio de Cristo Jesús tiene un pacto con nosotros, la iglesia. Pero bueno, ¿cómo se hacía este sacrificio? También se hacía o con pan o se hacía con animales, sacrificios de comunión, como lo vemos en estos dos pasajes bíblicos. Y era un sacrificio que lo comía el sacerdote que lo ofrecía y el pueblo que estaba ahí con el sacerdote. Repito, era un sacrificio que lo comía el sacerdote que lo ofrecía y el pueblo que estaba ahí con el sacerdote. Entonces, con esto que estamos viendo, lo que estamos viendo ahí es que Jesús les está diciendo a ellos, toma pan y toma vino y dicen, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y los está ordenando sacerdotes para que ellos, así como los sacerdotes hacían con los sacrificios de comunión del Antiguo Testamento, lo tomen, lo ofrezcan a Dios como culto de adoración, como sacrificio, que le recuerda a Dios que tiene una alianza con nosotros, la iglesia, por medio de Cristo Jesús, y que lo comen los sacerdotes que lo ofrecen y lo comen las personas que están ahí participando con los sacerdotes. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero este es exactamente lo que Jesús hizo y lo que estamos haciendo y nosotros vemos en la Eucaristía. Es exactamente lo mismo. Yo lo veo clarísimo. Entonces, cuando dice ahí, en memoria, haced ordenados como sacerdotes. ¿Por qué? Porque lo que tenían que hacer era como un sacrificio memorial del Antiguo Testamento, sacrificio de comunión, tomar pan y vino, convertirlo en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ofrecerlo a Dios como un sacrificio de comunión, como un ascarraf, como un anánesis, sacrificio memorial que le recuerda a Dios que tiene por medio de Cristo Jesús una alianza, un pacto con nosotros, los cristianos. Así que eso se ve claramente reflejado ahí. Ahora, muchos dicen que el sacerdocio del Antiguo Testamento pues fue eliminado. Y eso no es cierto, eso no lo enseña la Biblia. Porque pues ellos, obviamente todos aquellos que no son católicos, pues no aceptan el sacerdocio ministerial. Dicen que Jesús no ordenó sacerdote a nadie, que no sé qué, no sé cuántas. Por eso yo les digo a ustedes que para entender algo en el Nuevo Testamento hay que ir a buscar la raíz en el Antiguo Testamento, porque como la Biblia es un todo, yo no puedo separar. Entonces vemos como hay una antigua alianza, Dios ordena altar, sacerdote y sacrificio, y va a haber una nueva alianza donde Jesús ordena también un sacrificio con el cordero que es el mismo Jesús, su cuerpo, pero ya en las especies del pan y el vino, y un sacerdocio para que pueda ofrecer esos sacrificios. Entonces, vamos a mirar si es verdad o no es verdad que el sacerdocio fue eliminado. Y si vamos a Hebreos 7:11 en adelante, miren lo que dice la palabra de Dios. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿se acuerdan quién eran los que el sacerdocio levítico, quiénes eran? Eran Aarón y sus hijos. ¿Sí? Ojo, cuando aquí habla del sacerdocio levítico, que lo va a subrayar, está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento de Aarón y sus hijos, que nadie más podía ser sacerdote si no era de ahí. Porque bajo él recibió el pueblo la ley. Es decir, eran los encargados de los sacrificios y de llevar la ley al pueblo. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Escuchen esto, según el orden de Melquisedec. Entonces, si la perfección, yo espero que entiendan lo que estamos leyendo, si la perfección o la santidad o lo que ustedes quieran fuera por el sacerdocio de Aarón y sus hijos, el Levítico, no habría necesidad de que se levantara otro sacerdote. Pero ya no según Aarón y sus hijos, que lo vamos a ver ahorita, que ofrecían animales, sino Melquisedec. Y vamos a ver ahorita que Melquisedec ofrecía pan y vino. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Entonces no habría necesidad de otro sacerdote según el orden de Melquisedec, sino que se continuaría con el sacerdocio de Aarón de animales. Y miren lo que dice acá que lo señalicé. Porque cambiado el sacerdocio, entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver, la misma palabra de Dios nos dice que el sacerdocio no fue eliminado, el sacerdocio fue cambiado. Cambiado. Ahora, ¿por qué aquí menciona sacerdote y no sacerdotes? Menciona sacerdote porque está hablando de Aarón. Está hablando de Aarón. Mírelo acá. Es más, se lo voy a poner acá en azul. Porque está hablando de Aarón. Y Aarón era el sumo sacerdote, pero los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Y habla de Jesús y de otro sacerdote, y va a decir después que es Jesús a la manera de Melquisedec,
Porque claro, Jesús va a ser el sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, pero ya vimos que él ordenó sacerdotes a los 12 que estaban con él. ¿Se dan cuenta? Bueno, a los 11 porque ya aquí Judas había salido. Acuérdense que Judas había salido, Judas se fue. Pero a los 11 sí. O si lo hizo con los 12, que habría que revisar bien el texto, si lo hizo con los 12, pues ya sabemos que dentro de los 12 hay uno que es un torcido, que es un vendido, que vendió al Señor. Así como pueden haber en la iglesia sacerdotes que vendan al Señor. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que el sacerdocio no fue eliminado, el sacerdocio fue cambiado, lo dice la carta a los hebreos. Cambiado el sacerdocio. Fíjese que no dice cambiado el sacerdote, no. Si se refiriera solo a Jesús, diría cambiado el sacerdote, no. En un principio habla del sumo solamente de sacerdote porque lo está haciendo en referencia a Aarón. Pero ya al final dice cambiado el sacerdocio, es decir, todo el sacerdocio. Y el sacerdocio no era solamente Aarón como sumo sacerdote, sino sus hijos como sacerdotes. Pues es necesario que también haya un cambio de ley. Entonces, en el Nuevo Testamento no solamente hay un cambio de sacerdocio, sino que hay un cambio de ley. Por eso vamos a ver después que hay un solo mandamiento, que es el mandamiento del amor. Es así como este cuadro entonces nos resume lo que les acabo de mostrar. Tenemos que el sacerdocio no fue eliminado, sino que fue cambiado y que se está cumpliendo entonces con ello lo que decía Isaías 66:21, que el Señor iba a tomar para sacerdotes y levitas de entre las demás naciones, que si vemos a esta imagen fue lo que hizo Jesús ese día en la cena pascual, cuando ya ordenó sacerdotes no solamente a gente de la tribu de Leví, no sé si ahí habían levitas, no, la verdad no sé, yo creo que no habían ahí levitas, sino que ya eran de otras tribus, y después los apóstoles van a ordenar a otros de otros pueblos, de otras naciones, y con eso vemos que se está cumpliendo claramente pues lo que Dios había profetizado por medio del profeta Isaías. Porque el sacerdocio no fue eliminado, sino que fue cambiado, como le dice Hebreos 7:12. ¿Estamos? Y por eso entonces nuevamente yo les tengo acá esta imagen. Porque si los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer corderos machos de 1 año y sin defecto, que ya vimos porque varias veces lo he explicado, pues Jesucristo lo señala a Juan el Bautista como el nuevo Cordero de Dios, que es hombre voluntariamente a la cruz sin echarse para atrás y sin defecto y sin pecado. Eso ustedes lo pueden buscar en los videos anteriores que ya lo he explicado hasta la saciedad. Entonces, ahora sí nosotros vamos a mirar lo siguiente, porque nos dice aquí la carta a los hebreos, algo muy interesante que hay que profundizar. Nos dice que la perfección no viene por el sacerdocio levítico, es decir, el de Aarón y sus hijos. Que porque si viniera la perfección por ahí no habría necesidad de otro sacerdote, refiriéndose a Jesús como sumo sacerdote que va a ser Jesús en el Nuevo Testamento, porque Aarón era el sumo sacerdote, sino que ese otro sacerdote será ya no a la manera de Aarón, sino a la manera de Melquisedec. Y después nos habla de que se cambió el sacerdocio. Ahora vamos a mirar cuál era el sacerdocio de Melquisedec para que entremos a entender muchísimo mejor el tema. Si nosotros vamos, aquí está, a Génesis 14:17 en adelante, miremos cuál era el sacerdocio de Melquisedec, que va a ser el nuevo sacerdocio en el Nuevo Testamento. Dice así: cuando Abraham volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en el valle de Sabé, o sea, en el valle del rey. Y Melquisedec, escúchenlo, aquí está Melquisedec, al que estábamos buscando, y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios, Dios Altísimo, hizo traer pan y vino. Entonces aquí aparece, es la única vez que aparece en la Biblia esto, y es un hombre llamado Melquisedec, que va a ser prefigura de Cristo Jesús, que ofrecía a Dios como sacerdote del Dios Altísimo pan y vino. Entonces fíjese qué tan interesante esto y ustedes lo van a comprender muy bien. El sacerdocio no fue eliminado, sino que fue cambiado. Ya no va a ser según Aarón que ofrecía animales, sino que va a ser según Melquisedec que ofrecía, según lo que dice acá, pan y vino. Ustedes ya van entendiendo lo que Jesús hizo ese día, ¿no? Fuera de todo lo que ya les he explicado, ustedes ya van entendiendo lo que Jesús hizo. Y por eso, esto también lo hubiera podido explicar dentro de la Eucaristía. Pero ¿por qué no lo hice? Porque yo les dije a ustedes que es muy difícil separar y que todo está unido. Por eso al hablar del sacerdocio tengo que volver a hablar del pan y el vino, de lo que Jesús hizo en la Eucaristía.
Y el que quiera entender todo esto tendrá que ver todos los videos hasta el final si de verdad quiere conectar y entenderlo todo mejor, de la mejor manera. Entonces, ¿qué ofrecía Melquisedec? Pan y vino. Por eso, si volvemos a las palabras de Jesús en Mateo 26 en adelante y Lucas 22:19 dice así, y mientras comían tomó Jesús el pan, que era lo que ofrecía Melquisedec, pan, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, porque Jesús es el nuevo Cordero de Dios. Y tomando la copa, que tenía la copa vino, y que era lo que ofrecía Melquisedec, vino, y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, sangre del nuevo pacto, porque Jesús es el nuevo Cordero de Dios señalado por Juan Bautista, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y en Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Por eso cuando Él los ordena, orden sacerdotal, haced esto en memoria de mí, que ya lo expliqué, entonces les ordena hacer ¿qué? Ofrecer a Jesús en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre, como sacrificio que sí hace perfectas a las personas, lo vamos a ver en la carta a los hebreos, que sí hace perfectas, no como lo de Leví con animales que no los hacía perfectos, que sí hace perfectas a las personas y ofrecerlas a Dios como sacrificio memorial que le recuerda a Dios que por medio de Cristo Jesús tiene una alianza, un pacto con nosotros. Yo no sé si ustedes logran conectar todo eso, porque a veces hay que volverlo a leer, hay que volverlo a escuchar, hay que estar muy atento a lo que se dice para uno conectarlo todo, pero todo está completamente conectado. Todo está conectado. Entonces ya vemos por qué Jesús lo hace, porque Jesús va a tener un sacerdocio, un sumo sacerdocio a semejanza de Melquisedec y no Aarón. ¿Y qué ofrecía Melquisedec? Pan y vino. ¿Qué hizo Jesús? Tomó pan y vino y dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y ordena al sacerdocio para que ofrezcan como sacrificio de comunión o sacrificio memorial, pan y vino, es decir, a Jesús en el pan y en el vino, el verdadero Cordero de Dios, como sacrificio memorial, sacrificio de comunión que le recuerda a Dios Padre que por medio de Cristo Jesús tiene una alianza con nosotros. Yo no sé si lo entiende, pero yo lo veo demasiado claro. Por eso llegamos a este cuadro que les hice acá, y este cuadro que les hice acá es, en el Antiguo Testamento entonces tenemos a Aarón, sumo sacerdote, sus hijos sacerdotes, y ellos ofrecían sacrificios de animales, corderos. Era obligatorio que fueran de la tribu de los levitas, ya lo vimos. Listo. Si vamos al Nuevo Testamento, tenemos a Jesucristo, sumo sacerdote, ustedes lo pueden leer en Hebreos 9:11. Jesucristo ahora es el nuevo sumo sacerdote. Sus apóstoles, es decir, sus ministros o sacerdotes que ofrecen pan y vino a la manera de Melquisedec y por mandato de Jesús, ya lo vimos, no lo voy a repetir. Y Jesús cambia y ya no es obligatorio que sean levitas, ya pueden ser de cualquiera que Dios llame, como profetizó en Isaías 66:21. Es un resumen que les estoy haciendo para que ustedes vean qué era en el Antiguo Testamento y qué es ahora en el Nuevo Testamento. Cómo Aarón era sumo sacerdote, ahora es Jesús el nuevo sumo sacerdote. Cómo los hijos de Aarón eran sacerdotes y cómo ahora son los apóstoles los que son ministros o son sacerdotes ordenados por nuestro Señor Jesucristo. Ya habiendo mirado este cuadro, ahora sí vamos a este cuadro que es muy interesante. Que lo tengo acá y lo tengo acá solo, ¿sí? Pero lo tengo ahí acá porque quiero leer lo que Jesús hizo en Mateo 26 y vamos a ver claramente lo que sucedió. Entonces, miren, repaso. Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios de animales. Este sacrificio pongo aquí eliminado porque este sacrificio ya no está vigente. Entonces, vuelvo y repito, aquí estamos en el Antiguo Testamento, Aarón era sumo sacerdote, ya nos dijo que Jesús va a ser, ya vimos que Jesús va a ser el nuevo sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, sus hijos eran sacerdotes y ellos ofrecían sacrificios de animales, ese sacrificio quedó eliminado. Y aquí tenemos el Nuevo Testamento que es el sacrificio vigente, pero lo vamos a entender mejor si vamos a leer Mateo y vamos mirando este cuadro. Dice así, y mientras comían, tomó Jesús el pan. Entonces, si nosotros vamos aquí si nosotros vamos a Hebreos, tenemos que estar mirando todo esto. Vamos a Hebreos. Vamos a mirar lo siguiente. Dice así. Voy a leer esta parte y luego entramos aquí en lo que les iba a mostrar de Mateo. Vamos a leer esta parte para que veamos cómo el Nuevo Testamento es muy claro en esto. Si nosotros vamos a Hebreos 10:1 en adelante, dice así.
porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, era sombra, era prefigura, no era realidad, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, lo que hacía el sumo sacerdote, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en nuestros sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, ojo, cuando dice aquí entrando en el mundo se refiere a Jesús de Nazaret, a la encarnación. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Entonces, hablando de Jesús, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Entonces venimos a este cuadro, porque cuando está hablando aquí está hablando de Jesús y estamos hablando del cuerpo de Jesús, y en Jesús es cuerpo y sangre. No podemos separar el cuerpo y la sangre. Es un todo en Jesús, cuerpo y sangre. Entonces, vamos a mirar aquí lo que dice Mateo. Ya sabemos que entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo, hablando de Jesús. Ahora vamos a Mateo. Dice así, y mientras comían, Mateo 26, 26 en adelante, y mientras comían tomó Jesús el pan. ¿Qué tomó Jesús? El pan. Entonces aquí tenemos a Jesucristo, verdadero Cordero de Dios, señalado por Juan Bautista. Vamos a entender el cuadro. Tenemos aquí abajo a Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, señalado por Juan Bautista con el dedo. Juan 1:29. La carta a los Hebreos nos dice que me preparaste un cuerpo, hablando de Jesús. Aquí está cuerpo y sangre porque es un todo. En Jesús es cuerpo y sangre. Cuando Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos, dice así, y tomó pan. Entonces Jesucristo, ¿qué hace aquí? Por eso esta flecha aquí señala pan. Jesucristo tomó pan. Y lo bendijo y lo partió y les dio a sus discípulos y les dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Entonces miren esto, mis queridos hermanos, tan interesante. Jesús toma pan, Dios le preparó un cuerpo, por eso él se encarna, hay un cuerpo, es un ser humano, cuerpo y sangre. Jesucristo toma pan, según Mateo 26, 26. Aquí yo estoy señalando la flecha, espero que la estén viendo. Jesucristo toma pan y dice, esto es mi cuerpo. Miren cómo todo se da perfectamente. Miren cómo se da. Y después les dice, coman. ¿Sí? Comed, esto es mi cuerpo. Mire, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, ¿qué tenía la copa? Vino. Entonces Jesucristo, tomando la copa, nos vamos por este lado, tomó la copa que tenía vino, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre. Entonces Jesús, por este lado, con esta flecha, toma el vino, la copa con vino, y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver claramente en este cuadro, en el Nuevo Testamento el sacrificio vigente es el sacrificio según Melquisedec. Mire que aquí está Melquisedec. ¿Qué ofrecía Melquisedec? Pan y vino. Entonces, tenemos que la carta a los Hebreos nos dice que Dios le preparó un cuerpo. Tenemos que vamos acá y Melquisedec ofrecía pan y vino. Aquí está Melquisedec, pan y vino. Que Jesucristo es el nuevo sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec, no de Aarón. Y que ofrecía Melquisedec pan y vino. Y que cuando Jesús toma pan dice, esto es mi cuerpo, que era lo que ofrecía Melquisedec, pan. Y que cuando Jesús tomó vino, dice, esta es mi sangre, y que era lo que ofrecía Melquisedec, vino. Yo creo que más claro para explicar la Eucaristía. Y desde la Eucaristía el sacerdocio, porque Jesús después les digo, hagan esto, los ordena para que sigan haciendo eso en memorial, como sacrificio de comunión, más claro no puede quedar. De hecho, por eso lo tomé aquí en esta página más grande. Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos, sumos sacerdotes y sacerdotes, ofrecían sacrificios de animales, eso fue eliminado según lo que nos dice el Nuevo Testamento, según lo que nos dice la carta a los Hebreos. Si quieren se lo recuerdo, aquí está. ¿Sí? Cambiado el sacerdocio a manera de Melquisedec. Ahí está. Entonces, ese sacrificio fue eliminado, fue cambiado. Ya fue eliminado, ya no existe porque fue cambiado por el nuevo sacrificio. El del Nuevo Testamento, que es el vigente según la manera de Melquisedec, que ofrecía pan y vino. Por eso Jesucristo toma pan y dice, este es mi cuerpo. Por eso dice Hebreos, me preparaste un cuerpo. Y por eso Jesús toma vino, que era lo otro que hacía Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, y dice, esta es mi sangre.
Todo da perfectamente. El sacrificio vigente es este, el de Jesucristo en las especies del pan y el vino. Además de que Jesucristo ya sabemos que es el verdadero Cordero de Dios. Entonces se eliminan los corderitos animales del Antiguo Testamento por Aarón y sus hijos, porque ahora tenemos a Jesucristo el Cordero de Dios según Juan 1:29. Y ese es el sacrificio vigente para nosotros. ¿Se dan cuenta? Es que esto tiene mucho de profundidad, hermano, mucho. Habría que decir muchas cosas, pero no da tiempo para decirlas todas. Pero para mí, más claro que esto, no hay. Ahora sigamos leyendo la carta a los hebreos. Entonces dice, más me preparaste un cuerpo, ya vimos, cuerpo y sangre, porque en Jesús es un todo. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién es el que vino a hacer la voluntad de Dios? Jesús de Nazaret. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, yo no hago mi voluntad, sino la de mi Padre. Si él lo va a pasar diciendo que todo lo que él hace es la voluntad del Padre. Entonces miren que sí está hablando de Jesús. Entonces, este sacrificios y expiaciones se está refiriendo al Antiguo Testamento. Esos no le agradaron al Señor. ¿Por qué? Porque no hacían perfectas a las personas. En cambio, el de Cristo sí los va a hacer perfectos. Sigue diciendo, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué era lo que se ofrecía según la ley, según el Antiguo Testamento? Sacrificios de animales por medio de Aarón y sus hijos. Esas cosas ya el Señor no las quería, ya no le agradaron, según lo que nos dice la carta a los hebreos. Esas cosas que se ofrecen según la ley. Y versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Vuelve y repite que Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y miren lo que dice acá. Presten atención a esto. Quítalo primero. ¿Qué es quítalo primero? Volvamos al cuadro. Lo del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales que ofrecían Aarón y sus hijos. Por eso dice aquí eliminado. Quítalo primero, aquí está, para establecer esto último. ¿Qué es lo último? El sacrificio de Cristo Jesús, el verdadero Cordero de Dios, en las especies del pan y en el vino a manera de Melquisedec. Por eso ese es el sacrificio vigente. Entonces, quítalo primero para establecer esto último. Y miren cómo lo termina de clarificar, versículo 10. En esa voluntad, eso es voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda. ¿Para qué es que están los sacerdotes? ¿Para qué? Vamos a volverlo a mirar por si tienen dudas, miren para qué está. Según Hebreos 5:1 dice que el sacerdote está para presentar ofrendas y sacrificios a Dios. Entonces, ojo, vamos a volver aquí. Voy a estar pasando, pero es muy importante. Ojo, en esa voluntad, esto es voluntad de Dios, ya lo vimos, Jesús es Dios, somos santificados mediante la ofrenda, pero ya no de animales a la manera de Aarón y sus hijos, sino de Jesucristo, que es el verdadero Cordero de Dios, ojo, del cuerpo de Jesucristo. Entonces, es voluntad de Dios quitarlo primero lo de animales con Aarón y sus hijos para establecer lo segundo de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Aquí está, sacrificio de gente, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, cuerpo y sangre unidos a la manera de Melquisedec. Por eso Jesús toma pan y vino y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, los únicos que pueden presentar esta ofrenda son los sacerdotes ministeriales. ¿Por qué pongo esto, mis queridos hermanos? Porque si no está en el orden de Dios, los únicos que lo podían hacer después fue a los que los apóstoles ordenaron y les impusieron las manos. Y después los sucesores de los apóstoles les impusieron las manos. Y los únicos que lo pueden ofrecer es esos que vienen en el orden establecido por Jesucristo. Así como en el Antiguo Testamento solamente lo podían hacer los que estaban en el orden establecido por Dios de Aarón y sus hijos. Yo no sé si lo entienden, pero para mí es completamente claro. Espero que lo estén entendiendo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10, que nos ayuda todavía a profundizar un poquito esto. 10:8 en adelante. Dice así. Entonces, Hebreos 10:8, diciendo primero, sacrificio, vamos a repetir acá ya un poquito más grande esto. 10:8, miren. ¿Sí? 10:8, para que lo profundicemos un poquito más. Dice así, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Si volvemos al cuadro, era lo que se ofrecía según la ley por Aarón y sus hijos. ¿Listo? Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad.
Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios, por eso aquí está Jesucristo, que es el nuevo sacerdote a manera de Melquisedec, nuevo sumo sacerdote a manera de Melquisedec. Quítalo primero, perdón, todo lo que les tengo que mostrar, pero es que hay que hacerlo para que lo graben. Quítalo primero, lo de Aarón y sus hijos, para establecer esto último. ¿Qué es esto último? Lo de Jesucristo y el sacrificio vigente en las especies del pan y en el vino. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Hecha una vez y para siempre. Ahora, presten atención a lo siguiente, mis queridos hermanos, porque es necesario que se los diga de una vez, así sea cortico. Señalo aquí esto hecho de una vez y para siempre, porque los protestantes dicen que oye, en el Nuevo Testamento ya no hay que ofrecer sacrificios, y que nosotros cuando ofrecemos sacrificio en la Eucaristía, estamos matando nuevamente al Señor y estamos incumpliendo con lo que dice el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento pues nos va a mostrar que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. ¿Me hago entender? Entonces que ya no hay sacrificio en el Nuevo Testamento, que por eso necesitan sacerdotes. A ellos les conviene esa doctrina porque como ellos no tienen sacerdotes, les conviene esa doctrina. Entonces es obvio que van a decir esas cosas. Pero ojo a lo siguiente, mis queridos hermanos. Ojo porque ahí están entendiendo mal estas cosas. Ojo. Ellos se están entendiendo mal por lo siguiente, porque aquí cuando dice hecho una vez y para siempre, lo que está diciendo es que no hay que volverlo a hacer, porque entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo les dice en Mateo 20, en Lucas 22:19? A ver si lo encuentro acá nuevamente rápido. Hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué les da la orden, los ordena para que lo sigan haciendo, si es un sacrificio que ya no está vigente y ya no va a servir? ¿Por qué les dice eso? Y eso es porque estos hermanos están entendiendo mal las cosas. Están entendiendo mal las cosas. Les voy a explicar por qué dice ahí hecho una vez y para siempre. Porque lo que nos está diciendo es que de ahí que a partir de nuestro Señor Jesucristo, el único sacrificio que hay para ofrecerle a Dios es el sacrificio de Cristo que fue hecho una vez y para siempre, que no significa que no hay que volverlo a hacer, sino que significa que es el único sacrificio que tenemos que seguir haciendo cuando Jesucristo lo ordenó de ahí en adelante hasta que Él venga. Miren, en el Antiguo Testamento, y es lo mismo que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento siempre tenía que ser el mismo sacrificio, tenía que ser el sacrificio de un animal, y otra vez que lo hacían, el sacrificio del animal, y otra vez que lo hacían igualito, el sacrificio del animal, y otra vez que lo hicieron por años, miles de años hicieron lo mismo, y no podían ofrecer otra cosa, porque cuando se les daba por ofrecer otra cosa, ya lo vamos a ver, que cuando se les dio por ofrecer otra cosa, ofendieron a Dios, y murieron delante del Señor. Porque si Dios mismo instituyó sacerdote, altar y sacrificio para ofrecer una cosa, nadie podía cambiar eso. Entonces, durante el Antiguo Testamento, por miles de años ofrecieron lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Hecho una vez y para siempre, que es el único sacrificio que se tiene que hacer hasta que Jesucristo venga. Es la Eucaristía el único sacrificio para ofrecerle culto de oración al Señor, desde que Jesucristo lo instituyó hasta que Jesucristo venga. Nadie lo puede cambiar. Nadie puede ir un día y hacer un altar y ofrecer otra cosa. Por eso esa gente que hace altares y ofrece animales, eso es santería. Eso está prohibido. Eso es pecado. Por eso aquellos que ni siquiera hacen altares, sino que se van un domingo a brincar, a saltar, a pedir milagros y a hacer payasadas, eso no. Eso no. Porque el único sacrificio que hay, que se puede hacer y que se tiene que seguir haciendo por mandato de Jesús, por eso les digo a los discípulos, cuando los ordenó, hagan esto, es la Eucaristía, el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué significa hecho una vez y para siempre? Que si es el que se tiene que hacer en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 400, nadie lo puede cambiar. Hasta que Cristo regrese, es el mismo. Nadie puede hacer otra cosa diferente como culto de oración al Señor. Entonces ellos entienden mal, porque ellos dicen que no hay que volverlo a hacer y mentiras que eso lo que está diciendo es que hay que seguir haciendo ese, pero el único, no más. Nadie puede hacer otro diferente. Y repito, en el Antiguo Testamento la gente tenía que hacer absolutamente lo mismo todo el tiempo y nadie lo podía cambiar. Y sigue diciendo el texto. Y ciertamente todo sacerdote, ojo,
todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ojo que aquí dice todo sacerdote y dice día tras día porque los sacrificios se hacían día tras día. El sacrificio del sumo sacerdote era una vez al año, que era por los pecados de todo el pueblo, pero los sacerdotes ofrecían sacrificios todos los días. Y aquí dice que nunca pueden quitar los pecados porque en este momento todavía existía el templo de Jerusalén y está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento. Y es otra cosa bien interesante porque a partir de que nuestro Señor Jesucristo instituye un nuevo sacrificio con su cuerpo y su sangre, quedan ofreciéndole a Dios dos sacrificios al mismo tiempo. El que instituyó en el Antiguo Testamento, que era legítimo, y el que acaba de instituir en el Nuevo Testamento de Jesucristo. Ahora ustedes entienden por qué es que el templo fue destruido en el año 70 y nunca lo han podido volver a reconstruir. Porque ¿para qué? ¿Para qué volver al Antiguo Testamento a celebrar sacrificios de animales para Dios cuando ya no tiene sentido, ya no vale para nada? Ya el sacrificio que vale, y que por eso dice aquí quítalo primero para establecer esto último, el sacrificio vigente, quítalo primero lo de Aarón para establecer esto que es el de Jesucristo. Ya no se necesita templo, ya no necesita nada de eso. Me refiero al templo de Jerusalén. ¿Me hago entender con eso? Entonces, ojo, por eso dice aquí que ellos ofrecían todos los días los sacrificios que ya no podían quitar los pecados, porque el único sacrificio que ya puede quitar los pecados es el de Jesucristo. Entonces, desde que Jesucristo muere hasta el año 70 que destruyen el templo de los romanos, Dios tenía dos sacrificios para él legítimos, pero ya uno no era vigente, ya uno estaba eliminado, que era el de Aarón y sus hijos, el de los animales en el templo, y estaba vigente y sigue vigente el de Jesucristo con su cuerpo y su sangre por los nuevos sacerdotes. Por eso es que la carta a los hebreos nos está hablando de cómo se terminó el culto de Israel y pasó a Cristo Jesús el nuevo culto. Miren, si esto que estamos leyendo es de la carta a los hebreos, que nos explica cómo fue que el culto de Israel se terminó y pasó a la iglesia, y ya el culto es con el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y eso también nos habla el Apocalipsis, aunque ustedes no lo crean. El Apocalipsis es una liturgia del siglo I vista desde los ojos de Dios, que nos muestra cómo el antiguo pacto se terminó, cómo se destruyó el templo y cómo ya no es el sacrificio vigente el del Antiguo Testamento de animales, sino el de Jesucristo, Cordero de Dios. Por eso sigue diciendo el versículo 12, pero Cristo, entonces, esto era en el Antiguo Testamento, que nunca podían quitar los pecados, pero Cristo, ahora empieza a hablar del Nuevo Testamento, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Habría muchas cosas que decir acá, y creo que por acá lo explica. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado debajo de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjense, les voy a comentar, puede que ahorita aparezca, pero lo voy a comentar. ¿Por qué el sacrificio de Cristo fue una sola vez y fue para siempre? Porque Cristo no tenía pecados. En cambio, como los sumos sacerdotes eran pecadores, por eso lo tenían que renovar cada año. Pero el de Cristo, como no tenía pecados, es válido para siempre. Entonces, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Volvemos a lo mismo, de su carne, de su cuerpo, es decir, en el pan. Volveríamos a lo mismo ahí. Esto es a través de su carne. Ahora, esto es bien interesante también, mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque ya vimos aquí que nadie, absolutamente nadie, ojo, nadie puede ofrecer otra cosa porque es el único sacrificio es el que fue hecho una vez y para siempre, el del cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Nadie puede autonombrarse, nadie puede ofrecer otro sacrificio diferente, nadie. Por eso si nosotros vamos a Levítico capítulo 10, versículo 1, vamos a ver lo que ocurría en el Antiguo Testamento y que posiblemente le va a pasar espiritualmente en el Nuevo Testamento a aquellos que hagan lo contrario que Jesús ha ordenado. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
es decir, sacerdotes, porque los hijos de Aarón eran sacerdotes, ya lo vimos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es más, si quieren les muestro la imagen otra vez. Yo les muestro. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Entonces se los recuerdo porque no falta el que se le haya olvidado y después no entienda. Pero bueno, con todo cariño lo hacemos. No piensen que me pongo bravo, sino que me gusta hacerlo para que todo quede más claro. Entonces, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, es decir, sacerdotes, tomaron cada uno un incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Ojo, ¿qué significa fuego extraño? Espérate, ¿qué significa fuego extraño? Aquí lo dice, que él nunca les mandó. Entonces, les dio por ofrecerle al Señor algo que el Señor nunca había pedido. Lo que el Señor pidió fue ofrendas de sacrificios de animales. Y ellos no podían ofrecer otra cosa. Durante miles de años ofrecieron lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no podían ofrecer otra cosa y no se cansaban de ofrecer lo mismo porque uno tiene que hacer lo que Dios ordena, no lo que a uno le da la gana. Y la gente se lo pasa diciendo, es que la Eucaristía es siempre lo mismo. Bendito Dios que no hemos cambiado eso. Bendito Dios. Porque lo que estamos es siendo obedientes a nuestro Señor, que nos mandó a celebrar lo mismo de generaciones hasta que Él vuelva. Así como en el Antiguo Testamento se hacía lo mismo por generaciones, por años, por miles, hasta que Él vino la primera vez. Y cambió todo. Pero a estos sacerdotes se les dio por ofrecer algo extraño que el Señor nunca les mandó. Y miren lo que le pasó, versículo 2. Y salió fuego delante del Señor, y los quemó, y murieron delante del Señor. Ustedes sabían que dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por ofrecerle a Dios algo que él no había pedido, murieron. Y así como ellos murieron instantáneamente y fueron quemados, así van a ser espiritualmente quemados aquellos. Por eso es que esto es muy serio, mis queridos hermanos. Van a morir espiritualmente quemados aquellos que primero no estén dentro del orden establecido por Jesús, no le estén ofreciendo al Señor como culto de adoración el sacrificio de Jesucristo, que es el sacrificio vigente en las especies del pan y el vino, y se estén inventando cultos extraños que el Señor no ha pedido. Y usted ve que hoy en día se inventan un montón de cultos extraños, donde no le ofrecen al Señor como sacrificio el cuerpo y la sangre en las especies del pan y el vino, que ellos no tienen autoridad para hacerlo porque ellos no están en el orden establecido por Dios. Cuando un protestante hace la tal cena esa que ellos hacen por ahí cada que les da la gana, eso es una obra de teatro porque ellos no tienen autoridad para hacerlo. Los únicos que tienen autoridad son los que vienen por orden, por imposición de manos desde Jesucristo y los apóstoles y los que ellos ordenaron después. Entonces lo que hacen los protestantes es una obra de teatro. Y miren lo delicado que es eso. Hoy en día no caen muertos delante del Señor como Nadab y Abiú, pero hoy en día mueren espiritualmente. Porque esto es muy serio. Por ofrecerle al Señor lo que el Señor no ha pedido. Y hay otros que ni siquiera eso. Hay otros que se reúnen los domingos a pedir plata, a robarle a la gente sacándole la plata, diezmos del bolsillo. Se reúnen a hacer un montón de payasadas. Hermano, miren lo que usted pierde cuando se va a la iglesia sin conocer lo que la iglesia enseña y lo que Jesucristo ha instituido. Y es serio. Y por eso estamos viendo aquí que no hay sacrificio o Eucaristía sin sacerdote y no hay sacerdote sin Eucaristía. Van unidos y fueron instituidos el mismo día, en el mismo momento. Entonces, tómense en serio esto, miren, Levítico 10, 1 y 2, donde los sacerdotes hijos de Aarón les dio por ofrecerle al Señor algo que el Señor no pidió y murieron. Así que no le ofrezcas al Señor como culto de adoración esas bobadas que se hacen por ahí que el Señor no pidió. Lo que tienes que ofrecerle, así sea lo mismo y así te canses de ir a lo mismo y a lo mismo que es la Eucaristía, estás haciendo lo correcto delante de Dios. Y usted, hermano católico, siéntase orgulloso y siéntase feliz, que aunque no entienda, está haciendo lo correcto delante de Dios. Está haciendo lo correcto. No se deje engañar. Ojo con las sectas. Y por eso dice Hebreos 5:4, dice, y nadie toma para sí esta honra. O sea, nadie se la puede tomar para sí solo, no. Sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, nadie se puede autonombrar, nadie puede tomar para sí esta honra,
Por más santo que sea, por más bonito que predique, por más santo que parezca, nadie lo puede hacer. Solamente el que sea en el orden llamado por Dios, en el orden establecido por Dios, y así como en el Antiguo Testamento fue de Aarón y sus hijos, en el Nuevo Testamento es de Jesucristo sumo sacerdote y de sus apóstoles ordenados por sacerdotes por nuestro Señor Jesucristo. Si no está en ese orden, hermano, huya de ahí si usted está buscando a Dios con sincero corazón. Si no está en ese orden. Por más bonito, por más que le venga la lágrima en esos lugares, por más que le estén enseñando la Biblia y ese montón de cosas que dicen, si no está en el orden establecido por Dios, si no es el sacrificio correcto, huya de ahí porque está poniendo en riesgo su alma, la salvación de su alma. Ahora, ¿qué significa también esto que vimos aquí antes de que se me pase? ¿Qué significa esto de aquí? A ver, ¿qué se me hizo? ¿Por qué se me pierden las imágenes? Pero no importa, la encontramos. ¿Qué significa esto? Hecho una vez y para siempre. Significa que ese sacrificio nosotros lo tenemos que encontrar en todos los años de la historia. No puede desaparecer en ningún momento de la historia. Por eso nosotros cuando vamos y estudiamos los padres de la iglesia vemos que ellos creían en la Eucaristía y lo ofrecían a Dios como culto de oración, como sacrificio. Si vamos al año 200 encontramos lo mismo. Si vamos al 300, todos los años hasta hoy encontramos lo mismo. Ahora yo le hago una pregunta a las sectas protestantes. Muéstreme en un pastor del año 100 al año 1500 que esté obedeciendo a Jesús y ofreciendo pan y vino, pero no simplemente pan y vino como una obra de teatro, sino como real presencia de Jesucristo, cuerpo, alma y divinidad, como siempre lo ha creído la Iglesia Católica. No existe. Y una vez y para siempre significa que lo tenemos que encontrar en todas las etapas de la historia. Hasta que Cristo venga se tiene que estar celebrando el mismo sacrificio. Hasta que Cristo venga. Y ya entendiendo esto, por eso es que vemos que el apóstol San Pablo, pues ejercía como sacerdote este ministerio. Porque el apóstol Pablo se le impusieron las manos por medio de los apóstoles. Él también se las impuso después a otros y nombró presbíteros y en fin, todo eso. Pero vamos a mirar cómo San Pablo celebraba esto. Dice así, 1 Corintios 11:23. Miren, porque yo recibí del Señor, el apóstol Pablo no fue discípulo directo de Jesús. Por eso dice ¿por qué dice que yo recibí del Señor? Porque el que recibe de los apóstoles recibe de Jesús. Y me tengo que volver aquí. Miren, cuando Jesús se sentó a la mesa con los 12, les dijo, tomen y comen, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto, los ordena sacerdotes. Y San Pablo cuando celebra la Eucaristía dice, porque yo recibí del Señor. ¿Y por qué dice porque recibí del Señor? Porque el que recibe de los apóstoles está recibiendo del Señor. Por eso les digo, quien a ustedes recibe, a mí recibe. Quien a ustedes escucha, a mí escucha. Yo no sé si ustedes ven exactamente lo mismo. Y vamos a ver que San Pablo está haciendo lo mismo que hizo Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Si yo me arrastro, es más, la voy a duplicar. La voy a duplicar. Y yo duplico esta imagen. Y yo duplico esta imagen. A ver, la duplico y la bajo para no estar subiendo hasta allá. La voy a duplicar. Aquí. Dejémosla aquí. Entonces, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, dice aquí, y tomó Jesús el pan y dio gracias. Ojo. La noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y les dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa, eso sí está en Mateo 26:26, la copa, dice así, asimismo también tomó la copa con vino y después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Recuerda que es como un sacrificio memorial, es decir, un sacrificio de comunión del Antiguo Testamento, que ya expliqué.
Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que ya cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, en otras versiones dice, pecará contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si eso fuera simbólico, ¿por qué uno va a cometer pecado contra algo que no es cuerpo y sangre del Señor? Para uno cometer un pecado tiene que ser que sea verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come para sí. Por eso es que vemos entonces que San Pablo está haciendo como sacerdote ya ordenado también por los apóstoles, lo mismo, celebrando una Eucaristía y haciendo lo mismo, que ya Jesús no estaba, pero que ya seguían haciendo los discípulos por mandato de Jesús. Los discípulos o los apóstoles convertidos en sacerdotes. Yo no sé si ustedes ven lo mismo, pero yo lo veo completamente claro. Yo lo veo muy, pero muy claro. ¿Sí? Por eso hay una imagen por acá, hombre, que yo ya no la encuentro acá. Me tocaría buscarla en otro lado. Que tiene que ver con esto, porque antes de que el apóstol San Pablo diga esto en Primera de Corintios 11:23, va a decir en Primera de Corintios 10, ¿acaso el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Y acaso la copa que bebemos no es comunión con la sangre de Cristo? Y lo pone en signo de pregunta, es decir, afirma que es comunión con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo. Entonces ya para terminar, mis queridos hermanos, habría mucho más sobre el sacerdocio. Esto es solamente un resumen que quise hacer para traerles a ustedes, pero podríamos traer muchísimas cosas más. Podemos concluir con lo siguiente, y es ver esta comparación. Antiguo Testamento, Dios hace una alianza, luego ordenó un sacerdocio ministerial para ofrecer sacrificios, ya lo vimos, y después les dio la ley, los mandamientos. En el Nuevo Testamento hace una alianza, ordena el sacerdocio ministerial para que sigan ofreciendo el nuevo sacrificio, ya no de animales, sino de Jesucristo, el Cordero de Dios, en las especies del pan y el vino, y les da también un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor, que es lo tercero que se hace el Jueves Santo y que es lo que viene en el próximo video. En el próximo video vamos a ver lo tercero del Jueves Santo, que es el nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Pero podemos ver la gran similitud de entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No sé si queda bien explicado, si queda bien comprendido, espero que sí. Pero si ustedes lo miran, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, recuerden que testamento más que testamento es pacto, alianza, el Nuevo Testamento es pacto o alianza. Y Dios hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Eso es lo que les he mostrado en todo este estudio, donde lo principal que podríamos dejar así como de imagen final para terminar es esto, que el sacerdocio no fue eliminado, sino que el sacerdocio fue cambiado. Y repito, podríamos mirar otro montón de cosas más sobre esto, pero pues ya sería muy largo. Es que esto, es más, voy a contar. Cuando yo hice este retiro, esto lo hice yo en un retiro en la parroquia, de 8 a 4 y media de la tarde, no me alcanzó el tiempo para explicar todo esto. Al final me tocó resumir porque no me alcanzó, porque esto es demasiado, demasiado largo, pero es muy importante. Para quien quiere aprender de verdad y profundizar, esto es muy importante. Entonces yo estuve de 8 a 4 y media y no alcancé, porque hay muchísimo más sobre el tema. Así que creo al menos, y mi intención era que ustedes pudieran entender que Jesucristo no eliminó el sacerdocio, sino que lo cambió, que hay un sacrificio vigente, el único que el sacrificio que fue cambiado o eliminado fue el del Antiguo Testamento, ahora hay un sacrificio vigente, y que ese sacrificio solo lo puede ofrecer un sacerdote ministerial. Por eso Jesucristo los ordena a ellos, por eso se llama de orden sacerdotal, y sin altar, sacrificio y sacerdote no hay culto de adoración al Señor. Y el Señor instituyó eso para siempre, para que hasta que Él venga se esté celebrando lo mismo. Para que nosotros entendamos esto, yo he tratado de explicarles eso para que ustedes nunca se alejen de este sacrificio. Y dejen de decir, es que siempre lo mismo. La Eucaristía es siempre lo mismo. Nos lo pasamos repitiendo como loros eso. Si vamos a ver, ni siquiera
un evangelio lo somos capaces de vivirlo, una enseñanza del evangelio somos capaces de, no sabemos y somos capaces de vivirla. Entonces el ser humano necesita que se le esté recordando. Y de tanto repetirlo, ojalá de tanto repetirlo, nosotros entendiéramos que estamos haciendo lo correcto, lo que el Señor ha mandado y ha pedido. Estamos en lo correcto, mis queridos hermanos. Así que, mis queridos hermanos, espero haberles podido ayudar. Hay mucho más sobre el tema, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Si se quedaron hasta el final nuevamente, si no son parte del canal, suscríbanse. Toquen la campanita de notificaciones y lo que siempre les recomiendo, mis queridos hermanos, cuánto hace falta conocer esto dentro de la iglesia. Así que compártalo con familiares, amigos y conocidos. No sabemos si el Señor, por medio de compartir una enseñanza de estas, tiene preparado el corazón de una persona para que aprenda estas cosas, aprenda a amar la Eucaristía, aprenda a ofrecer la Eucaristía como el único culto de adoración agradable al Señor, donde no le ofrecemos cualquier cosa, le ofrecemos nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de su Hijo Jesucristo, su Cordero, el Cordero que Él mismo nos dio, y que nosotros se lo ofrecemos y Él nos lo devuelve para que nosotros entremos en comunión con Él, comulguemos con Él. Es impresionante todo eso, mis queridos hermanos, así que, de verdad, compártalo, así como usted también puede evangelizar compartiéndolo con familiares, amigos y conocidos, y pues ojalá yo espero que les sirva. Sin más, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos.